moderador. Entonces, le voy a dar la palabra sin más demora a Paula, para continuar con la sesión. Adelante, Paula. A ver si lo consigo. Bueno, una cosa que tengo que decir es que Ahora, no veo a Huberto, entonces no me no puede decir lo importa. de los 5 minutos, eh, pero te bueno, lo, yo te iré lo diré mirando el reloj, no os preocupéis. lo diré de No os palabra. preocupéis. ¿Cómo? Lo diré de palabra, ya que no me ves. Vale, perfecto, muchas gracias. Yo voy a hacer una cosa muy extravagante y es que no voy a hablar de teoría de la argumentación o muy poquito, porque realmente voy a tratar de contaros una exploración que tampoco me ha llevado a ninguna conclusión muy precisa, que he hecho porque digamos que yo necesitaba hacer esta exploración y quizá alguno de los presentes también lo haya necesitado en algún momento, y en ese sentido este taller que se llama del holismo y sus formas, a mí me daba la oportunidad de tratar de ver qué tiene que ver el holismo en teoría de la argumentación o en la teoría de los argumentos o en la dialéctica argumental, para ser mucho más precisos, con otros usos de la palabra holismo que surgen en la filosofía, en distintas áreas de la filosofía y para distintas teorías filosóficas que se denominan a sí mismo holistas, y en parte tienen que ver y en parte no tienen que ver. Y yo quería saber un poquito en qué sentido podían tener que ver y en qué sentido no tenían que ver. Y por eso pues he hecho así como una especie de repaso a los distintos holismos, y eso, bueno, pues para mí ha sido fructífero. No sé si para los demás, y os lo voy a contar un poco deprisa porque como siempre estas cosas son enormes, y son difíciles de abarcar. Obviamente en nuestro proyecto parte de lo que de los objetivos eran explorar las consecuencias del holismo en teoría de los argumentos, y el holismo, como ya se ha dicho, en teoría de los argumentos defiende que las propiedades lógicas de un argumento son propiedades extrínsecas que dependen solo de las que no dependen, perdón, solo de las propiedades y relaciones mutuas de sus partes, cosa que se hereda de una manera, incluso lo ha dicho Huberto, bastante casi literal, del holismo en teoría de las razones, que bueno, como dice Bader, las razones pueden variar entre contextos, lo que cuenta en un contexto a favor de hacer determinada acción puede dejar de contar a favor de ello en otro contexto, o incluso puede contar en contra de esa acción, y esta variabilidad de las razones dependiente del contexto se describe comúnmente como el holismo en teoría de las razones. Y al hablar de los contextos, en una nota dice Bader, el contexto consiste en las circunstancias extrínsecas en las que la consideración se encuentra, con lo cual más o menos el vocabulario que utilizamos en teoría de los argumentos y en teoría de las razones es muy similar. Y digo en teoría de las razones normativas, en metaética, es muy similar, porque parece que sería lo mismo, pero no es exactamente el mismo campo, aunque sea muy cercano. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿qué relación hay entre estos planteamientos holistas y otros holismos filosóficos? La palabra holismo aparece en nuestro diccionario común, y dice doctrina en filosofía que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto a la suma de las partes que lo componen. Esta caracterización del holismo se asocia sobre todo a los fenómenos de emergencia, ¿no? De la emergencia de propiedades sistémicas cuando algo es un sistema. Y se dice que se opone al reduccionismo en el sentido de que las propiedades sistémicas no son reducibles a las propiedades de las partes del sistema. Esta concepción del holismo es, digamos, como la más común en muchos aspectos de la filosofía, y es afín a la concepción original de quien acuñó el término, porque el término es un neologismo de principios del siglo XX que acuñó este señor Jan Christian Smuts, que era un todólogo en cierto sentido, también era filósofo, pero vamos, un hombre de Estado y alguien con muchos intereses, que publicó en el 1926 este libro que se llama Holismo y Evolución, donde decía que el holismo es la tendencia en la naturaleza y a través de la evolución creadora a constituir sistemas que en muchos aspectos son superiores y más complejos que la suma de sus partes.
El tratamiento que Smuts hacía del holismo, pues era una especie de teoría metafísica de la totalidad de la naturaleza y sus interdependencias, un holismo ontológico se dice, y hablaba y pretendía abarcar desde el átomo hasta la conciencia, que se oponía al reduccionismo. En su momento se consideró que su trabajo pues era muy bonito, pero muy poco afín a los, digamos, a la ciencia vigente en su momento, y sin embargo, su defensa del emergentismo ha sido reivindicada posteriormente como un concepto que es importante tanto para la filosofía de la biología como para la filosofía de la mente actuales. Por cierto, Smuts parece como que utiliza con mucha felicidad esta especie de convergencia entre la raíz griega holos, que quiere decir totalidad, y el inglés whole, que también quiere decir totalidad. De hecho, en todas las traducciones de los usos de holos en un diccionario en inglés aparece la palabra whole, y sin embargo aunque whole proviene del indoeuropeo también, pero proviene de una raíz totalmente distinta a holos, o sea que es una falsa etimología que en inglés suena muy feliz, y que nosotros, bueno, pues simplemente nos acogemos a la raíz griega y pues nos quedamos tan contentos con esa totalidad. Eh, con lo cual, ahí estamos hablando de un holismo que consiste en considerar que las propiedades de los sistemas no son reductibles a las propiedades de sus partes. Esto es un tipo de holismo. Eh, que tiene que ver un poco con el holismo metodológico en ciencias sociales. El llamado holismo metodológico en ciencias sociales se opone al individualismo metodológico y asume el carácter explicativo de ciertos mecanismos sociales que serían irreductibles a las acciones y actitudes de los individuos. En cierto sentido, los sociólogos historiadores holistas consideran que es indispensable para dar explicaciones en ciencias sociales recurrir a esos mecanismos colectivos irreductibles a las partes que los constituyen, que serían, digamos, las acciones individuales de los agentes, y también utilizan la noción de emergencia, ¿no? Hay fenómenos sociales que son emergentes respecto de la realidad material que los constituye, que son las acciones individuales de los individuos. Más cercano a nuestro holismo, y ya me meto un poquito más en materia, son los holismos que conocemos además un poco más, porque son un poco más de nuestras áreas filosóficas, ¿no? De la filosofía del lenguaje, de la epistemología, que serían el holismo semántico y asociado al holismo epistemológico, pues el de Quine, ¿no? El holismo semántico y el epistemológico no hablan tanto de oponerse al reduccionismo, porque no estamos hablando tanto de niveles como de oponerse al atomismo, a cómo esa totalidad se puede entender, digamos, como algo en lo que una parte es aislable del resto o no. Y en ese sentido se parecen más al holismo que utilizamos nosotros. El holismo semántico, en particular, que es la doctrina, digamos, más discutida en filosofía del lenguaje, sostiene que el significado de todo término es interdependiente del significado de otros términos, idea que se extiende rápidamente a todo el lenguaje cuando pasamos de los términos a las expresiones, ¿no? El significado de una expresión en una lengua depende de aquello que un número infinito de otras expresiones significan. El holismo semántico sería afín al carácter pragmático del significado, aunque en estas definiciones no tenga por qué aparecer eso. La idea es que si todos los significados son interdependientes, solamente en el uso particular que se hace de una expresión se puede entender, digamos, esta manera de definir el significado. Es afín al contextualismo, por supuesto, y a cierto antiindividualismo que tiene que ver con si tenemos o no tenemos todos los significados en las mentes individuales, ¿no? Este holismo semántico digamos, coincide con nuestro holismo en que da prioridad a la práctica interactiva entre varios digamos, para determinar cuáles son los significados efectivos en cada situación, ¿no? Um,
se opone al atomismo semántico y a ese principio de composicionalidad bueno, tan fácil, ¿no?, de pensar que el significado de una expresión compleja, de un enunciado, proviene digamos, de simplemente de una función explícita del significado de sus partes. Obviamente, el holismo semántico tiene muchos defensores en filosofía del lenguaje, pero también tiene muchos detractores, y tiene muchos detractores, y todos ellos tratan de incidir en esta idea de que, bueno, si el holismo semántico es correcto, pues entonces es imposible estabilizar los significados, es imposible llegar a la objetividad de los significados, e incluso es imposible llegar a la comunicación, porque entendida la comunicación como compartir significados y transmitir significados, pues si esos no están fijados de antemano, sino que dependen del contexto, dependen de la práctica y dependen de multitud de dependencias con un sistema enorme, pues entonces nunca llegaríamos a comprendernos unos a otros. La respuesta a esto, pues hay varias, voy a ir muy rápido, y la más interesante no sería esa del molecularismo, que tiene múltiples problemas, sino cambiar el sentido que damos a en qué consiste comunicarse. Y bueno, un poco lo que hace Brandon es eso, ¿no? Cuando considera que la interacción discursiva no consiste en la transmisión de significados, sino en una práctica cooperativa de dar y pedir razones. Le pasa lo mismo al holismo epistemológico, por hacer un inciso, ¿no? Cuando Quine, en el año 52, en su famoso artículo de Dos dogmas del empirismo, empezó a decir, ¿no?, que las teorías se enfrentan al tribunal de la evidencia en bloque, no enunciado por enunciado, y que la unidad de significación empírica era la ciencia en su conjunto. Cada vez que había que evaluar una parte de nuestro conocimiento, teníamos que evaluar toda la ciencia en su conjunto, porque todo dependía de todo, pues se le echaron encima un poco también en ese sentido de que entonces sería imposible llegar a decidir qué era correcto y qué incorrecto. Esto nos alejaba de una objetividad y de un sistema de reglas adecuado para hacer epistemología en serio. Volviendo al holismo semántico, pero tratando de responder a esta misma discusión, hay un artículo reciente de este autor, que con ese nombre supongo que es japonés, pero a quien no conozco, que dice que para salir de los problemas que puede tener la pragmática normativa de Brandon, podemos pensar que una de las cuestiones que haría que esto bajara un poco a la posibilidad de determinar cosas, en vez de encontrarnos siempre con totalidades difíciles de abarcar, sería pensar que las normas que deciden los significados de las proferencias no solamente tienen que ver con todo el lenguaje en su conjunto, sino que podrían estar determinadas por cada tipo de práctica, ¿no? Dice, el holismo del significado es una tesis de que todo el contenido depende de un montón de contenidos relevantes, o de todos los contenidos relevantes. Esta tesis puede llegar a ser absurda si el marco de relevancia es toda la red inferencial de un individuo, o toda la red inferencial de una comunidad, que eso es más o menos casi lo que dice Brandon, o una especie de marco objetivo de cuáles son las inferencias correctas. Sin embargo, si la relevancia se define en términos de cada práctica, el holismo se convierte en razonable. Ese es un poco el planteamiento. Y esto nos lleva a una idea, que es eso del holismo local. Sé que me queda poco tiempo y voy a ir muy rápido. Ha habido varios proponentes de holismos locales. Uno de ellos es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, en su tratamiento en un artículo de racionalidad y elección teórica del año 83, empieza a hablar de cómo los términos, el significado de los términos dependen unos de otros, pero no lo dice en plan general, lo dice como pequeñas islitas de significado asociadas a prácticas determinadas. Y de hecho, cuando dice eso, empieza a utilizar un vocabulario, así casi sin decirlo y casi sin poner notas al pie, empieza a utilizar un vocabulario wittgensteiniano, ¿no? Obviamente el holismo local se asocia a la idea de juegos de lenguaje y formas de vida de Wittgenstein.
Este localismo lo que nos permite es acotar el holismo en cierto sentido, acotar qué es lo relevante cuando decimos que todo depende de todo, pero no en términos tan generales como que no lo podamos acotar. Y esta idea creo que puede ser muy útil para entender el holismo nuestro. Eh, 5 minutos. 5 minutos todavía. Bueno, pues creo Mm. que voy mejor de lo que pensaba. En cuanto al holismo local de Wittgenstein, puede aparecer en varios autores y bueno, he encontrado varios artículos de este Carlo Penco que dice el holismo local wittgensteiniano sostiene que el significado de una expresión depende de la totalidad de las otras expresiones que se usan en el juego del lenguaje en el que esa expresión se encuentra. Y de hecho, luego, bueno, Carlo Penco está muy preocupado por algo que hemos dicho antes y que tenía que ver con lo que decía Vanessa de las relaciones entre ámbitos y de las relaciones entre prácticas, y es que efectivamente existen redes de prácticas diferenciadas o redes de juegos del lenguaje, pero el propio Carlo Penco dice que Wittgenstein apunta a esto, pero no lo acaba de resolver. Quizás sea una tarea que nosotros tengamos que hacer. Finalmente, otra cosa que ha dicho José Alhambra, el holismo en teoría de las razones, que se discute en metaética, se asocia al particularismo porque de hecho se presenta como un argumento a favor del particularismo, porque quien sostiene la dependencia del valor de una razón de esos elementos contextuales, pues considera que cada vez que evaluamos una razón hay que tener en cuenta tantas cosas que solamente un sistema particularista daría cuenta de ello. Aunque no son independientes, se puede ser, digamos, holista sin ser particularista. Y hay quien sostiene que las dependencias podrían incluso sistematizarse y codificarse, pero ya Huberto nos ha dicho que Danzig responde a esto diciendo que sería una serendipia, incluso un accidente cósmico, que pudiéramos encontrar la regla que reúne el reconocimiento de un tipo de razón con todos sus posibles factores. Y hay una especie de alergia a la combinatoriedad fijada que nos viene del particularismo. Eh, Creo que en la dialéctica argumental, este holismo que utilizamos en el que las consideraciones relevantes que no son razones también cuentan y en las que otros argumentos aducidos en el contexto también cuentan, todo esto refuerza más la solución particularista, pero la pregunta es, ¿qué nos ayuda a enfrentarnos a esta multiplicación de interdependencias? ¿Cómo podemos acotar esto? Y quizá un cierto localismo a la Wittgenstein nos ayudaría, ¿no? Entender que en cada tipo de práctica pueden ser relevantes distintos tipos de consideraciones aducidas y de argumentos. Como conclusiones, rápidamente, yo he distinguido como tres tipos de holismo. El holismo de propiedades sistémicas emergentes, en el que las propiedades del sistema no son reductibles a las propiedades de las partes, normalmente heterogéneas. Eso sería un holismo de niveles bien ontológicos o bien explicativos. El holismo de interdependencias entre elementos de una totalidad, en el que las propiedades de cada elemento son dependientes de las propiedades de otros elementos, pero que son equivalentes. Ese holismo semántico dice que el significado de una perdón, no de una proferencia, de una expresión es dependiente del significado de otras expresiones. Y aquí tenemos el holismo de interdependencias entre elementos funcionalmente diferenciados, porque las propiedades de algo son dependientes de otros elementos que no son iguales a ese algo, ¿no? Que están presentes en el contexto, pero que funcionalmente están diferenciados. Esos dos holismos de interdependencias, el B y el C, pueden ser más o menos globales o locales, ¿no? Bueno, pues yo abogaría por un cierto localismo. El holismo local, en teoría de la argumentación, nos permite, digamos, ser antiatomistas y decir estas cosas de que la unidad de análisis y evaluación es la argumentación y no el argumento, y hacer las distinciones que ha hecho Huberto sobre los tipos de conclusiones digamos, que se dan ahí, que no son todas el mismo tipo de conclusión. Asumir este antiindividualismo en el sentido de que solo la práctica social integrativa de la argumentación es la que constituye las consideraciones en razones.
El contextualismo, que nos indica que una consideración cuente o no a favor depende de favores contextuales, lo cual, digamos, incide en la variabilidad de la valencia de las razones, pero también la idea de que esos factores contextuales que son extrínsecos no solo no forman parte de la razón, sino que no son siempre otras razones, ¿no? Y en la medida en que dichas interdependencias no sean codificables en reglas fijas, el holismo se asocia al particularismo, cosa que sucede, digamos, en varios otros de los holismos que hemos visto. El que algo sea una razón para otra cosa depende de factores contextuales relevantes. Cuáles sean estos puede estar relativamente codificado en cada tipo de práctica argumentativa, por ejemplo, por medio de precedentes, pero en general las prácticas argumentativas serán de carácter abierto y autorregulado. Estas son mis conclusiones, ya sé que son muy iniciales y que son solo una exploración y bueno, espero vuestros comentarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paula, por ajustarte al tiempo. Tenemos 9 minutos para preguntas. Si puedes dejar de compartir, Sí, así. eso es lo que estaba intentando. De acuerdo. Ya. Si alguien quiere intervenir, ya conocen el procedimiento para pedir la palabra. Federico. No. Hola, ahí estoy. Nada, me gustó también mucho, Paula, tu presentación, muchas gracias. Disculpen por volver a mencionar a Dewey, porque encima mañana también voy a hablar de Dewey. Pero porque me quedé pensando en esta idea, digamos, de cómo delimitar estas totalidades, digamos, y buscar una dimensión local dentro de los holismos, que me quedé pensando que en la teoría de la investigación de Dewey, lo que localiza es el problema, ¿no? Porque él no está pensando en una teoría de la argumentación, sino en una teoría de la investigación. La investigación es la resolución de un problema, y el problema entendido como una situación indeterminada que se transforma y se vuelve determinada, ¿no? Y, ahí en Dewey la idea de problema juega un rol fundamental, porque él dice es lo que permite ejercer el control de la investigación, en el sentido de que no sabemos si la investigación se resolvió o sea, se terminó satisfactoriamente hasta que no se resuelva el problema, digamos, ¿no? Lo que permite finalmente sacar una conclusión en la investigación es la resolución del problema. Y me preguntaba cómo, si era posible aquí en teoría de la argumentación, rescatar esta dimensión del problema, en el sentido de que, o sea, el contexto relevante para considerar si una razón es una razón de peso, es un concepto, podría ser un contexto delimitado por el problema que la argumentación trata de resolver, digamos, por el problema al cual la argumentación intenta responder de alguna manera. Nada, me preguntaba eso, si te parece que podría haber algún lugar en la teoría de la argumentación para esta idea de problema, que es más que pregunta, digamos, y si podría funcionar como una forma de localizar estas pequeñas totalidades. Pues muchas gracias, Federico. Súper interesante esto que acabas de decir, como siempre. Y bueno, yo creo que esa vía está ahí y además un poco es compatible también con el modo en el que localiza el problema, bueno, la propia dialéctica de los argumentos cuando habla, digamos, de que el contexto y el holismo lo que nos está marcando son las dependencias con aquello que realmente se ha dicho en el contexto y las consideraciones efectivamente aducidas, ¿no? El que todo eso esté orientado o esté relacionado con la resolución efectiva del problema, creo que ya nos saca un poquito de ese localismo todavía más fuerte y empieza a hablar de las condiciones de la práctica. Y lo que pasa es que yo creo que no es fácil, digamos, dar
dar una versión de cuándo se soluciona o cuándo no se soluciona un problema que valga para toda práctica. Muy bien. Creo que necesitamos algunos elementos más que tienen que ver, digamos, con cosas como las cargas de la prueba, como cuáles son las asunciones y las presunciones, perdón, vigentes, etcétera. Bien, tenemos dos palabras pedidas y aunque vamos un poco fuera de tiempo, pero si hacemos un pequeño esfuerzo, creo que podemos atender las dos porque son dos personas a las que antes no les hemos dejado hacer preguntas. Así que, Vanessa, por favor, y luego Jules. Bueno, muchas gracias, profesora Paula, por la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, Maravilloso, yo pues realmente logro entender mucho más a profundidad el holismo en esto, gracias a esta presentación y lo agradezco de verdad. Creo que había muchas preguntas alrededor del tema y que esto es valiosísimo como usted lo plantea para muchos de nosotros. Yo también tenía una pregunta relacionada con lo que presenta Federico y yo creo que las críticas siempre van a venir en torno a cómo dimensionamos el localismo. O sea, ¿qué hacemos con ese localismo? Entonces, más bien, antes que una pregunta, era el agradecimiento y pues solicitarle alguna recomendación de qué podemos leer para profundizar en esta idea del localismo, que me interesa muchísimo. Muchas gracias. Vale, a ver, yo soy un poco ambivalente, porque por un lado me gusta esto del localismo, porque como que enfoca determinadas cosas y como que no se nos va el holismo demasiado, pero por otro lado creo que es un localismo siempre abierto y siempre interactuando con otros localismos, ¿no? Esta idea no solo de las prácticas cerradas, sino más bien de las redes de prácticas que muchas veces están interconectadas y muchas veces el cómo se cierra una práctica se decide en otra práctica. Entonces, no soy tan localista como incluso yo misma he querido dar a entender. Lo que pasa es que la idea del localismo ayuda de repente a centrar algunas de las ideas que luego se nos van por otro lado. En cuanto a lo del holismo local, digamos como tal expresión, bueno, en torno a la literatura que comenta las ideas de Wittgenstein aparece esta expresión y, bueno, también en torno al análisis de algunas de las partes de las teorías de Thomas Kuhn. Entonces, por ahí te diría que busques si es que estás interesada en ello. Muy bien, Muchas pues gracias. Jules. Sí, gracias Paula por la exposición. La intervención de Federico me sugiere una pregunta y es si habría lugar para distinguir entre el problema, la situación local en términos, digamos, de reglas de comportamiento, de patrones de comportamiento, de convenciones, esto por un lado, y por otro lado, en términos de lo que en Bitzer es la situación retórica o el entorno de los argumentos relevantes. Tyndall habla de entorno cognitivo para señalar que a veces un argumento parece relevante, otro no. Yo creo que hay una conexión entre ese señalamiento y el concepto retórico de situación retórica, Nietzsche, que contiene el concepto de argumento. Entonces la pregunta es si serviría para esto esa distinción entre un contexto entendido poco más o menos pragmáticamente al modo de cero como conjunto de reglas y un contexto entendido retóricamente como el esfuerzo que hace el orador por categorizar el problema y demarcarlo de tal forma que ciertos argumentos son relevantes y otros ya no lo son. No sé si es clara la pregunta. La verdad es que no sabría qué contestarte a eso. Tú estás hablando de una distinción, pero al final son cosas que se complementan, ¿no? No que se distinguen realmente. Sí, no creo que sea una dicotomía, pues, sino que son como niveles, intentando entender
¿Cómo podría yo O sea, a mí me da la especificar? sensación de que lo primero que has dicho, y has mencionado a Searle, digamos, a normas que tienen que ver Prácticas. con cómo se definen, digamos, son como más abstractas, ¿no? Son como más abstractas y lo otro tiene más que ver No, es que no te he entendido. Mm, Ok, sí, está no bien. sé. No sé si Huberto me puede aclarar un poco. No, yo aspiraba a hacerlo más confuso, Qué porque, bien. a ver, yo creo que la pregunta de Julder enlaza con una pregunta que hizo al principio Constanza, cuando dijo, ¿pero qué se entiende por contexto? Ah, Y vale. creo que Julder está preguntando si el concepto de contexto, ¿no? Incluye aspectos retóricos que se incluyen en la situación retórica, por ejemplo. ¿No era eso, Ujú. Julder? Sí, gracias. Bueno, pues eso es algo que deberíamos un poco explorar, ¿no? Y supongo que depende un poco de lo que queramos hacer con nuestros análisis. Seguramente incluiría esas cosas si son esas las que nos preocupan. Y además creo que puede haber ahí mucho de importante para definir cosas. Lo que pasa es que si olvidamos eso, pues seguramente nos podemos encontrar con sistemas de reglas, pues como decía antes, demasiado abstractos, que no tengan en cuenta realmente lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Bueno, Pero vamos, no muchas. sé si... No hay tiempo para más, estamos ya fuera de tiempo.